Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Tonatiuh Ávila. Bienvenidos a Rehabilitación y Expertos, un espacio creado para responder a las preguntas más frecuentes de nuestros pacientes en el consultorio y abordar temas de gran interés para todos. En esta ocasión hablaremos sobre rehabilitación y depresión. Para ello me acompaña la doctora Paola Gutiérrez, especialista en psiquiatría, subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia y experta en el tratamiento de trastornos mentales. Paola, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Para comenzar la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué es la depresión? Bueno, creo que sí es importante tener en cuenta, porque hay veces que la gente dice, ay, estás deprimido, cuando asocian con estar triste, ¿no? Estar triste es un estado de ánimo normal, todo mundo estamos tristes cuando pasa alguna circunstancia externa. Sin embargo, la depresión es una enfermedad donde esta tristeza se vuelve todo el tiempo, quiere decir, es todos los días, la mayor parte del tiempo, y empieza a afectar nuestro funcionamiento en todas las áreas de la vida. Y es una de las enfermedades mentales que tienen un impacto mucho mayor en la funcionamiento y bueno, también en el riesgo de perder la vida. Entonces sí es una enfermedad mental grave y frecuente. Es decir, algo en lo que definitivamente todos podemos estar expuestos y que debemos de saber lo que es para poderlo entender de una mejor manera. Depresión es un término muy común, pero realmente, ¿qué tan frecuente es? Bueno, todo mundo nos podemos deprimir a lo largo de la vida. Más o menos la frecuencia de que nos podamos deprimir es más o menos del 20% a lo largo de tu vida. Quiere decir, tienes un 20% de probabilidad de tener un episodio depresivo durante toda tu vida. Hay algunas poblaciones, por ejemplo, las mujeres es más frecuente que se depriman que los hombres. Y en ciertas edades de la vida es más frecuente. Por ejemplo, la tercera edad es mucho más frecuente que alguien se deprima que los adultos jóvenes. Quiere decir, hasta 2 de cada 10 personas padeceremos depresión en algún punto y definitivamente hay una incidencia relacionada con el género. Las enfermedades suelen tener variantes y subtipos. ¿Cuántos tipos de depresión existen? Bueno, hay como muchas alteraciones donde la depresión es como... Son términos técnicos de trastorno depresivo persistente, trastorno depresivo mayor, pero para fines prácticos hay depresiones que son como si fueran depresiones de menor intensidad por mucho tiempo, que es un trastorno depresivo persistente que antes se llamaba distimia, que es como una depresión leve pero que dura más de 2 años, ¿no? Entonces es esta parte donde no nos incapacita tanto, pero es durante mucho tiempo. Y los episodios depresivos o los trastornos depresivos mayores son episodios donde la intensidad de los síntomas es mucho mayor, pero con que solamente 2 semanas tengas estos síntomas tan graves ya cumple con criterios de un trastorno depresivo y ya requiere una intervención médica. Así como en rehabilitación atendemos muchos pacientes con osteoartritis de rodilla y decimos problemas, enfermedades, lesiones agudas o crónicas, la depresión también puede ser aguda y también puede ser crónica. Bueno, más o menos. Lo que es que son 2 patologías diferentes, o sea, no es la misma. Normalmente un trastorno depresivo o se cura o se complica, pero no es como la misma patología. Una distimia es una depresión como leve, pero siempre está en la misma intensidad, no se agudiza. Y un trastorno depresivo no es que después vaya a bajar de intensidad y se vuelva una depresión crónica. O sea, son como 2 entidades diferentes. Y conceptos diferentes. Sí. Esta enfermedad, la depresión, es un problema de salud en todo el mundo. ¿Qué la causa? Bueno, las causas son como múltiples. Una de las causas es nuestra vulnerabilidad genética. Quiere decir, si nosotros tenemos familiares con depresión, tenemos mucho mayor riesgo de tener depresión. Si nosotros tenemos eventos estresantes, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, eventos estresantes pueden ser violencia, maltrato, negligencia en el cuidado o algún evento en los primeros años de vida también nos hace que seamos más vulnerables a la depresión.
y tener ciertas enfermedades nos vuelven como más vulnerables. Yo siempre les hago a los pacientes una analogía con la diabetes, que es como algo con lo que todo el mundo estamos muy familiarizados, de que les digo, bueno, pues es que, por ejemplo, hay familias que toda la familia tiene diabetes y el paciente no lo tiene, ¿no? Entonces es una vulnerabilidad, pero no necesariamente tiene que ser la causa. O hay gente que no tiene un solo familiar con diabetes, están delgados que uno piensa, bueno, pues todos los gorditos tienen, no, y aún así les da. Quiere decir, es vulnerabilidad, no quiere decir que sea automáticamente causa y efecto, pero sí hace que tengamos más riesgo. Quiere decir, tener familiares nos hace que tengamos más riesgo de tener diabetes, o tener malos hábitos dietéticos nos hace que tengamos mucho más riesgo de tener diabetes. Más o menos así funciona. Entiendo que debemos estar al pendiente de nuestros genes y de nuestro contexto social o de nuestro entorno en el que nos podamos desenvolver, porque ambas sí, pues los pueden genes, influir. Los genes no los podemos cambiar, eso ya nos los regalaron completos, para bien y para mal ya son los nuestros. Pero estos factores de vulnerabilidad externos sí los podemos modificar o prevenir, ¿no? Aunque si mi hermana tiene depresión o mis papás tienen depresión, no necesariamente yo la voy a tener. Exactamente. Okay. Un paciente me dijo que tenía depresión, pero no había ido a consulta con el psicólogo y mucho menos con el psiquiatra. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Bueno, la depresión, igual que cualquier... quiero que tengan en cuenta que los psiquiatras somos médicos, ¿no? Entonces a veces es como... Los médicos hacemos diagnósticos con signos y síntomas, igual que con cualquier otra patología. Se tienen que cumplir con ciertos síntomas para que nosotros pensemos que tienen depresión. Los dos primeros, quiere decir, tiene que tener o uno o el otro, es ánimo triste la mayor parte del tiempo, casi todos los días. Y la segunda es pérdida del placer por las cosas que se hacían. Es igual de grave el que la vida o el que las circunstancias ya no nos causen ningún placer, ninguna de las cosas que hacemos, que el ánimo triste. Entonces, esos dos tiene que aparecer uno de los dos. Y además de aparece aumento del apetito o disminución del apetito, cansancio la mayor parte de los días, esta dificultad para podernos mover, o sea, como este enlentecimiento para podernos mover y hacer las cosas, esta dificultad para poder, es como la pérdida de la voluntad, esto de ya no me puedo mover para hacer mis actividades, la dificultad de tener como placer para las actividades que hacemos, la disminución de sentir placer, por ejemplo, por las relaciones sexuales, el no podernos concentrar, dificultades para concentrar, y bueno, los síntomas que tienen que ver con estos pensamientos de minusvalía, que es que sentimos que no podemos hacer las cosas, que no valemos la pena, que las cosas son por nuestra culpa, ¿no? Y uno de los síntomas que más nos preocupan pues tiene que ver con estos pensamientos de muerte y ideación suicida. Frecuentemente en rehabilitación derivamos a los pacientes a otras áreas médicas o paramédicas. Es fácil decirle a un paciente que tiene que ir a consulta con el nutriólogo. Es fácil decirle al paciente que tiene que ir a consulta con el gastroenterólogo, con el médico internista o con el cardiólogo. Pero cuando en el consultorio de rehabilitación le decimos a los pacientes, creo que es necesario que acudas a una consulta con el psiquiatra, lo primero que dicen los pacientes es, ¿por qué? Yo no estoy loco, ¿no? Como que todavía nos hace falta mejorar mucho nuestra cultura y entender lo importante que es atender nuestra salud mental, que precisamente en estos días puede estar tan afectada y tan golpeada. Entre colegas decimos que cada paciente es diferente. ¿Tiene la depresión las mismas características en las personas que la padecen? No, depende de la edad, depende del sexo, los síntomas van cambiando. Por ejemplo, los niños normalmente no están tristes. O sea, uno ver un niño deprimido, triste, llorando como un adulto es poco frecuente. Los niños se ponen irritables. La irritabilidad es uno de los síntomas más frecuentes en la depresión de los niños y de los adolescentes. Esta parte donde empiezan a tener síntomas físicos de que ya van a la escuela y les duele el estómago, les duele la cabeza, les duele, pero no te dicen que se están sintiendo mal de estado de ánimo. Y la baja del rendimiento escolar, hay veces que nos los mandan porque dicen, pues tiene déficit de atención. Sí, déficit de atención desde hace 2 meses, antes funcionaba súper bien, pues no. Tiene que ver más con estas alteraciones, más que estén tristes todo el tiempo o que estén llorando todo el tiempo. En cambio, por ejemplo, en los adultos mayores, muchos de los síntomas tienen que ver con síntomas también físicos, quiere decir, empiezan a tener múltiples quejas físicas, dolor, ¿no? O sea, alteraciones que tienen que ver con nuestra
con dolor físico, con enlentecimiento, con disminución del placer y empiezan a dejar de moverse para sus actividades, pero no es que estén llorando todo el tiempo, ¿no? Y empiezan a tener un poquito más como de negligencia en su autocuidado que pues en la tercera edad tienen que tener como mucho mayor, ¿no? En los últimos años, por decirlo, en los últimos 2, quizás también asociado a la pandemia, me he encontrado con un porcentaje importante de pacientes en la consulta de rehabilitación que tienen múltiples sitios con dolor en las articulaciones, la espalda, el cuello, el hombro, sus rodillas. Y después de hacer una exploración física, no encuentro una alteración realmente que explique ese dolor generalizado, esa limitación funcional que los pacientes pueden experimentar. Y sabes, son pacientes muy complejos porque podría yo ingresarlos a algún programa de terapia física con medios físicos, con aparatos, con ejercicio terapéutico, pero son los pacientes que no mejoran, son los pacientes que los ves en la segunda consulta y están igual o quizás un poco peor. Es decir, me parece que dentro de las manifestaciones que los trastornos mentales, la depresión pueden tener, también están afectando al sistema musculoesquelético, Paola. Algunos pacientes esperan que las pastillas lo resuelvan todo. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la depresión? Bueno, no lo resuelven todo. Estaría bien padre si no la tomaríamos todo el tiempo todos. El tratamiento tiene que ser integral. ¿A qué me refiero? A que no, ahorita que decían, no todos necesitan lo mismo. No, o sea, hay pacientes, por ejemplo, que ni siquiera necesitan pastillas, ¿no? Una depresión, por ejemplo, una depresión leve, las indicaciones tienen que ver con que primero empecemos con algo que se llama terapia cognitivo-conductual, quiere decir con un psicólogo que nos pueda ayudar a poder mejorar, y la verdad es que es muy eficaz, o sea, la mejoría es significativa. También es el tratamiento farmacológico, quiere decir los medicamentos, pero también se tienen que hacer una serie de modificaciones o de algo que como cambios en nuestro estilo de vida para poder ayudar a que mejoren. Entre ellos está la dieta, entre ellos está regularizar o tener higiene del sueño, y entre ellos tiene que ver con actividad física, ¿no? De hecho, los protocolos que existen para depresión tienen las recomendaciones en el mismo lugar que tienen el medicamento y en el mismo lugar que tienen a los fármacos. Sí, es muy difícil involucrar a los pacientes en los tratamientos. He escuchado simplemente en lo que va de este año: yo preferiría que me dijeras que me tengo que operar y que con la cirugía todo se me va a quitar. O que me des un medicamento, me infiltres alguna sustancia y las molestias desaparezcan. Pero cuando al paciente se le dice, hey, depende mucho de ti, de que hagas ejercicio, de que mejores tu alimentación, que puedas optimizar todo lo que hay alrededor de tu estilo de vida, es sumamente complicado. Muchos de nosotros tenemos o hemos tenido personas cercanas deprimidas. ¿Cómo podemos ayudar a un ser querido que tiene depresión? Bueno, creo que la primera cosa que sí tenemos que hacer es informarnos. Quiero decir, ahorita hay muchísimas plataformas donde podemos tener información sobre qué es depresión, porque muchas veces creemos que depresión y tristeza es lo mismo, o que dándole comentarios, que de hecho a veces pegan muchísimo a los pacientes, échale ganas, ¿no? Es como si tú le dices a alguien diabético, échale ganas, y ya con eso va a mejorar sus niveles de glucemia, ¿no? Entonces es algo como complicado, porque parte del problema es que no tienen voluntad, parte del problema es que no se pueden mover, parte del problema es que la cabeza, imagínate que es como si se pusieran unos lentes grises donde la realidad se vuelve gris y la realidad se vuelve desesperanzadora, y entonces tú le dices échale ganas y lo único que sienten es más culpa por no sentirse bien, ¿no? Entonces esa parte donde el acompañarlos y si tratar de ser como empáticos con que entiendo tu dolor y te voy a ayudar a que estés mejor, pero no el échale ganas, tú sí puedes, sino es vamos a movernos, ¿no? Vamos a hacer lo que sea necesario, pero sin que se sientan como más culpables. Y la otra cosa es acompañarlos, ayudarlos en las cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, esta parte donde, hablando del ejercicio, por ejemplo, el día de ayer estaba con los residentes en una sesión clínica, y el artículo que se estaba revisando
era cómo el ejercicio disminuye el 20% del riesgo de tener depresión a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces y después estábamos revisando unos artículos sobre cómo el ejercicio hacía que mejorara los síntomas de depresión, o sea, literal, mejora los síntomas, ¿no? Y luego me decían, oye, sí, pero ¿cómo los hago que se muevan si están deprimidos y no se pueden mover? Claro. ¿No? Y entonces les decía, bueno, pues es que hay que jalar las redes de apoyo, ¿no? Y en eso sí nos pueden ayudar, el acompañarlos a hacer el ejercicio, el acompañarlos a sus citas médicas, el ayudarles a decirles, oye, ya tienes la medicina, oye, necesitas alguna cosa. Con eso sí podemos como ayudar, ¿no? Y el estarlos observando para ver si hay algo que nos haga como ruido y poder meter las manos. Sí, porque de repente el mejor amigo, la mejor amiga, la vecina, la comadre, el compadre, se convierten en psiquiatras autotitulados, claro, y dicen, oye, empieza a tomar estas pastillas que escuché que mi abuelita o que mi mamá estaba tomando y quizás te van a ayudar a que tú te sientas mejor sin estar conscientes de los efectos negativos que eso puede generar. Es importante atender de inmediato cualquier problema médico. ¿Cómo puedes ayudarte tú mismo si estás deprimido? Yo creo que ahorita lo que decían de la salud mental y los estigmas que existen, creo que todos, y ni siquiera los médicos nos quedamos como sin estar inmiscuidos en esto de sentir que nosotros podemos, ¿no? Es esa parte donde pedir ayuda es la primera cosa que tenemos que hacer, porque el sentirnos tristes todo el tiempo no es normal, ¿no? Es esa parte donde se minimiza mucho. Cuando le preguntas a los pacientes y o sea, tienen muchísimo tiempo sintiéndose tristes, no disfrutando su vida, o sea, solo viviendo por estar vivos y lo consideran normal. Entonces esa parte donde primero el darnos cuenta que esto no es normal y buscar ayuda creo que es el primer paso que tendríamos que hacer, ¿no? Reconocer que hay un problema. Exactamente. Y pues acudir a algún lugar a recibir atención es la segunda cosa que se tiene que hacer, y también esta parte de nuestro autocuidado, ¿no? O sea, si me siento mal, tratar de cuidar de que coma bien, de que duerma bien, quiere decir, dentro de lo que puedo, tratar de cuidarme para que en lo que recibo la atención o en lo que me muevo, tratar de que no tengamos como factores mayores de estrés. Respecto a esta misma pregunta, Paola, ¿cuál es el momento idóneo para acudir a una consulta con el psiquiatra? Mira, la verdad es que creo que no somos muchos psiquiatras, también eso a veces limita mucho la atención. Con que acudan a algún facultativo de salud mental, quiere decir, si es un psicólogo, que vayan con un psicólogo, porque el psicólogo si ve que necesita el psiquiatra, pues nos manda con el psiquiatra, ¿no? O si van de primera instancia con el psiquiatra, también está bien, quiere decir, cuando no nos sintamos bien, es como si tú me dices que a alguien le duele una articulación y cuando va con el experto para que lo revise, pues cuando tiene el malestar, ¿no? Lo peor que puede pasar es que tú le digas, ¿sabes qué? Pues creo que esto es normal. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, muchísimos adultos mayores se quedaron encerrados en casa y todas sus redes sociales ya no iban porque no los querían contagiar, ¿no? Y entonces hicieron trastornos adaptativos, o sea, se sintieron tristes, pero era como muy asociado al contexto, ¿no? Entonces, si es normal, nosotros les decimos, oye, ¿sabes qué? Pues lo que está pasando es totalmente entendible para lo que está, y pues vamos haciendo esto, ni siquiera es que requieras un tratamiento, a cualquiera se sentiría así, o cuando pierdes un familiar, alguien que te duele, pues claro que es normal sentirnos tristes, pero el recibir una valoración y el saber que podemos hacer algo, creo que no pierden nada yendo, pero dejándolo a que vaya evolucionando, creo que sí es como algo que puede ser mucho más difícil de poder solucionar. Lo más importante es reconocer el problema y buscar ayuda. Entonces, sea en alguno de esos canales, inicialmente considerando la posibilidad de la valoración psicológica. La medicina preventiva es un tema de actualidad y cada vez más médicos la practicamos. ¿Es posible prevenir la depresión? Sí, de hecho ahorita con la pandemia creo que aprendimos mucho, bueno, dentro de ojalá y no nos hubiera pasado, yo soy fan de que no nos hubiera pasado, pero dentro de lo malo, bueno, fue que se hicieron como muchas intervenciones para tratar de que la población no se deprimiera ante este evento tan estresante que fue la pandemia. Y se demostró, por ejemplo, que dietas que tienen altas en zinc, quiere decir, disminuye el riesgo de que tengas depresión. Okay. El hacer actividad física, ni siquiera tiene que ser una actividad física, aviéntate el maratón, con que sean 2 horas y media a semana, que son como, ¿qué serán? Como 20, 25 minutos día, de lo que sea, disminuye el riesgo de depresión.
el tener dietas acorde a tu cultura, pero que sean sanas, disminuye el riesgo de depresión. El mantenernos cerca, quiere decir, cerca de nuestras redes de apoyo, aunque no sea físicamente, sino por llamada, por mensajito. El chiste es que nos sintamos cerca, que nos mantengamos como conectados con la gente que es importante para nosotros, disminuye nuestro riesgo, y tratar las comorbilidades médicas que se tienen, quiere decir, si alguien tiene VIH, si alguien tiene depresión, si alguien tiene hipertensión, si alguien tiene una enfermedad médica concomitante y está controlada, también disminuye el riesgo de tener depresión. Entonces son cosas que sí podemos controlar y que puede hacer que tengamos menos riesgo. Recientemente estuve en un congreso de mi especialidad y decían que ese quédate en casa, que fue tan popular, hasta con un logo que se difundía en todas las redes sociales, ahora debe ser sustituido por un sal de tu casa, ¿no? Y retoma las actividades al aire libre, principalmente por la actividad física, por lo que sería el ejercicio, que no solamente tendrá un impacto desde el punto de vista cardiovascular, sino también en todo lo referente a la salud mental, porque realmente es impresionante el desacondicionamiento físico que muchos adultos mayores tuvieron en estos últimos 2 años, pacientes que caminaban y lograban subirse a un autobús del transporte público y que ahora los hijos los traen a la consulta de rehabilitación en andadera, porque además su papá o su mamá han tenido 2 o 3 caídas en los últimos 6 meses, afortunadamente sin una fractura, pero con una limitación funcional y con un cambio radical. Qué buena entrevista, realmente es un tema muy interesante que nos atañe a todos, y estoy seguro que tus respuestas orientarán, informarán y ayudarán a muchas personas. ¿Qué conclusión te gustaría dejarles a nuestros seguidores? Bueno, los psiquiatras, yo creo que tiene mucho que ver con el estigma, ¿no? Los psiquiatras a veces se los imaginan diferentes, ¿no? Y que tengan en cuenta que la salud mental es igual de importante que cualquier otra área de nuestra salud, y que acudir con un facultativo de la salud mental, la verdad es que es algo que deberíamos de hacer si lo necesitamos, ¿no? Y que no implica el estar loco, y que no implica el que tengamos algo grave o que ya vayamos a tomar medicamentos, porque muchos pacientes tienen miedo de volverse adictos a los medicamentos de psiquiatría, ¿no? Entonces es esa parte donde recibir una atención es para sentirse mejor, y es porque es parte de nuestra salud física y mental, es importante el valorarlo, ¿no? Estoy totalmente convencido que los pacientes que entienden sus padecimientos tienen mejores resultados con los tratamientos médicos que se establecen para tratarlos. En todas las enfermedades, y la depresión no es la excepción, es sumamente importante evitar el autodiagnóstico y también evitar el autotratamiento. De nueva cuenta, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Con mucho gusto dejaré tus datos de contacto en la descripción del video y del podcast, y estaría fenomenal poder tenerte nuevamente en Rehabilitación y Expertos para un episodio posterior, Paola. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes por formar parte de este proyecto. Por favor, suscríbanse y compartan esta entrevista con sus familiares y amigos. Los espero en el próximo episodio. Nos vemos pronto.